Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. Bienvenidos una vez más para poder reencontrarnos juntos a la luz de la palabra del Señor. Hoy, domingo 19, seguimos reuniéndonos en las casas, seguimos orando en las casas, pero seguimos unidos en Cristo, seguimos confiando en que en la multiforme gracia de nuestro amado Dios pronto estaremos juntos para poder compartir allá en el templo, en la iglesia, luz y esperanza. De verdad, es un deseo, es un anhelo ya poder juntarnos, pero mientras tanto confiamos en que el Dios soberano que tenemos tiene el control absoluto de todo y Él sabe lo mejor de todo. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Juan. La semana pasada estuvimos viendo de Primera de Juan el capítulo 5 de los versículos del 13 al 15. Y hoy vamos a hablar de los versículos del 16 y 17. Hoy vamos a volver nuevamente a nuestra serie de Primera de Juan, y esta vez del capítulo 5, de los versículos del 15 al 16. Pero antes de poder empezar, tenemos que orar. Tenemos que entregarle este tiempo a nuestro amado Dios, así que te invito a que puedas cerrar tus ojos para poder entregarle este tiempo a nuestro Señor. Maravilloso Padre Celestial, gracias por tu providencia divina, Señor, por esta gracia tan grande que nos manifiestas todos los días, Señor, de poder estar contigo. Dios, en esta mañana bendice tu palabra. Sé tú, Señor, con nosotros, ayudándonos a poder entenderla, ayudándonos a poder ponerla en práctica, ayudándonos, Señor, y llevándonos a toda verdad. Renueva nuestra manera de pensar, Señor, y llévanos a poder cada día parecernos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Ayúdame a poder compartir tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de Primera de Juan, del capítulo 5, de los versículos del 13 al 15, donde vimos algunos puntos, ¿no? Como para poder recordar. Vimos que tenemos que proseguir todos los días con Cristo. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días, porque el propósito del cual Juan escribió, dice que él escribió estas cosas con el fin de que para que nosotros entendamos, comprendamos, que vamos a saber de una manera absoluta que tenemos vida eterna. Por eso Juan escribió el Evangelio. Y vimos que Juan escribió el Evangelio no a personas que no creen en Cristo, sino a creyentes. ¿Con el fin de qué? De que estos creyentes afiancen su fe y estén seguros, convencidos de que ahora, por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, podemos tener vida eterna. A la vez también, esta confianza, este saber de una manera absoluta, nos lleva de una manera confiable a poder saber de que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos escucha. Y esta es la confianza de saber de que Dios nos escucha. Y vimos que tenemos que orar su palabra. Podemos hacerle recordar a Dios su palabra. En todo momento tenemos que hacerle recordar a Dios lo que Él nos ha dicho a la luz de su palabra. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que estar meditando constantemente en lo que dicen las Escrituras. ¿Con el fin de qué? Con el fin de conocer a nuestro amado Dios. Con el fin de conocer a aquel que lo dio todo en la cruz y saber lo que Él piensa, saber cómo Él es a la luz de su palabra. Y lo tercero que vimos la semana pasada es que tenemos la confianza de que no solamente Dios nos escucha, sino también de que Dios responde a nuestras oraciones. Dios responde a nuestras oraciones y Juan nos dice o nos dijo que ya tenemos lo que le pedimos. Es decir, nosotros podemos estar confiados en que si le hemos pedido a Dios conforme a su voluntad, no solo nos escucha, sino también que va a responder conforme a su voluntad. En otras palabras, podemos estar seguros de que Dios responde y escucha a nuestras oraciones. Hoy, en esta mañana, vamos a continuar consiguiendo casi el mismo pensamiento que Juan venía hablándonos la semana pasada en cuanto a lo que es la oración. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de que vamos a estar orando por nuestros hermanos. Ese es el título del sermón, ya, orando por nuestros hermanos.
Y nos vamos a basar en los versículos del 16 y 17. Ya así que abre tu Biblia en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 16 y 17. Si ya lo tienes, vamos a leer. Dice de esta manera: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y vamos a ir viendo durante este sermón acerca de qué quiere decirnos con este pecado de muerte, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver en primer lugar, hermanos, que tenemos que orar por nuestros hermanos. El versículo 16, la primera parte nos dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El apóstol Juan nos había hablado en los versículos anteriores de la confianza que ahora tenemos con el Padre, de poder acercarnos confiadamente y saber que Dios nos escucha, y no solo nos escucha, sino también responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y en esta confianza, en esta certeza, en esta seguridad de saber que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones, que ahora tenemos en Cristo Jesús, que cualquier cosa que pidamos al Padre en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo Jesús, lo tenemos. Podemos ahora acercarnos confiadamente al Padre por medio de Cristo Jesús, porque el velo del templo se rasgó en dos y ahora podemos acercarnos no solamente para pedir por nosotros, sino también para orar por nuestros hermanos. Podemos pedir muchas cosas por nuestros hermanos, pero Juan nos quiere hablar de una manera específica en este versículo acerca de que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Debemos de orar por nuestros hermanos. Específicamente, hermanos, se nos dice que por aquellos que vemos que están pecando. La pregunta que nos tendríamos que hacer o que nos hacemos es: ¿qué cristiano no peca? Y nos responderíamos: todos. Todos los cristianos pecamos, ya que nadie podría decir que yo no peco. En ese tiempo de Juan, los gnósticos decían que ellos no cometían pecado. Pero la verdad es que es una vil mentira. Y como vimos, todos pecamos. Si alguno dice que no peca, es que está haciendo mentiroso a Dios. Es por eso que si pecamos, confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdona, nos limpia de toda maldad y volvemos nuevamente a estar bien con Él. Debemos de orar, hermanos. ¿Pero por qué debemos de orar? Debemos de orar por la lucha que tienen nuestros hermanos. Debemos de orar por aquellos que están luchando con algún pecado específico. Debemos de orar por aquellos que se están alejando, por aquellos que están desanimándose, por aquellos que hemos visto que han caído, que han pecado. Lo común que se ve en estos tiempos, hermanos, es que si vemos a algún hermano que ha pecado, o ha caído, como comúnmente lo llamamos, lo primero que hacemos no es orar, sino empezar a divulgar que este hermano ha pecado. El chisme corre como pan caliente. Nada más nos faltaría que se publique en las redes sociales para terminar de avisar a todo el mundo que, por ejemplo, el hermano Pepito ha pecado. Es así, hermanos, en que en muchas ocasiones, pasados ya muchos años atrás, cuando esto ha ocurrido, estas personas que pecaron por causa de la vergüenza, por causa del chisme que se corrió, por causa de cómo miraban a los hermanos, de oye, mira, este hermano ha pecado, mira cómo se ha comportado, mira lo que ha hecho, y que empezaron a murmurar, empezaron a chismear, por causa de la vergüenza muchos terminaron alejándose del Señor. Otros, después de haberse alejado por la inmensa gracia de Dios, algunos han vuelto, otros siguen perdidos. Y uno diría, claro, bueno, Dios en su soberana gracia ha permitido que algunos vuelvan, Dios tenga misericordia de los que se han alejado, sí, pero también tenemos que entender de que por causa de no haber orado, sino que hemos hablado, chismeado, al final muchos terminaron alejándose.
Juan nos insta a orar por nuestros hermanos. Juan nos dice que en vez de hablar o chismear, debemos de orar. Se nos dice que demostremos el amor de Dios de una manera práctica. Y demostrar el amor de Dios hacia nuestros hermanos de una manera práctica es orar. Alguien que ora por otro le está demostrando su amor porque está pidiéndole al Padre por su hermano. Debemos de demostrar de una manera práctica, hermanos, nuestro amor por nuestros hermanos. Claro, tú tal vez me digas sí, pero recuerda que nuestro Señor Jesús también dijo, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú solo. Sí, está bien. Si tú ves que tu hermano ha pecado contra ti, tú háblale, predícale el evangelio. Nuevamente, júntense, perdónense y caminen nuevamente. Si él no quiere, bueno, ya empieza la etapa de disciplina, ¿no? Pero también acá Juan nos quiere decir que si vemos pecando a alguien, es decir, que tal vez ese acto no lo ha hecho contra ti, sino que lo ves haciendo, ¿qué debes de hacer? Debes de orar. Debes de pedir al Padre por este hermano. Dice el texto, se nos insta a orar por este hermano. ¿Por qué? Pero que este hermano que ha pecado, que sea un pecado no de muerte. Sobre este pecado de muerte vamos a hablar, como les he dicho, más adelante o en el siguiente punto. Pero ¿por qué debemos de orar por nuestros hermanos? Se nos dice que en la confianza que tenemos de saber que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones, podemos pedir para que Dios tenga misericordia de nuestro hermano y le conceda la gracia de arrepentirse y nuevamente estar en paz con Dios. Podemos de orar para que Dios le ayude a luchar con ese pecado, para que le ayude a seguir avanzando, para que le ayude a proseguir hacia la meta, para que le ayude a que pueda ser consciente de este amor que Dios le tiene. Y no solamente a nuestro hermano, sino que deberíamos de estar orando entre los unos y los otros, porque todos los días nosotros pecamos, todos los días nosotros fallamos. Deberíamos de orar para que Dios nos guarde y nos libre de todo mal. Y si hay algún pecado específico que sabemos de algún hermano, de alguna hermana, debemos de orar para que Dios le ayude a que deje ese pecado y que empiece a caminar de una manera correcta delante de Dios. No divulgando a las demás personas, sino orando, doblando nuestras rodillas delante de Dios y teniendo la confianza, la seguridad de que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones, pedirle por nuestro hermano y Dios responderá de una manera certera, de una manera conforme a su voluntad, y su Espíritu Santo lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y volverá y se arrepentirá, confesará su pecado delante de Dios, y Dios, que es fiel y justo, lo limpiará y lo perdonará de toda maldad, y continuará en este hermoso caminar con Cristo. Los cristianos, hermanos, sabemos que si pecamos, nos podemos arrepentir y confesarlo, pues como Dios, ¿qué significa confesar? Y para poder volver a recordar, significa pensar como Dios piensa en cuanto al pecado. Dios aborrece el pecado. Y por ende, cuando tú confiesas tu pecado es porque estás pensando y dices, Dios lo aborrece, entonces yo también voy a aborrecer este pecado y te pido perdón, Dios, por esto que fallé. Y Dios nos va a perdonar. Dios escucha nuestras oraciones y podemos pedirle a Dios por nuestro hermano que ha pecado, que está luchando con este pecado, que está débil, que está ahí tratando de batallar y a veces se siente solo, y por eso debemos de orar para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide, y Dios responderá a nuestras peticiones concediéndole la gracia de estar en paz, de estar reconciliado con Dios. Qué maravilloso, hermanos, es orar por nuestros hermanos. Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones. Oremos los unos por los otros y avancemos juntos hacia la meta que es en Cristo Jesús. Tenemos este privilegio, hermanos. Tenemos esta bendición de poder orar los unos por los otros.
Y Juan nos quiere hablar y nos dice que debemos de orar. ¿Por qué? Debemos de orar por un hermano si ha pecado. Y si oramos por este hermano que ha pecado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios. Y dice, y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, hermanos, antes de ver nuestro punto número 2. Que la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, pecar es de una u otra manera alejarnos de Dios. El pecado puede hacer que el Espíritu Santo, que nos dice que somos hijos de Dios, pues empiece a callar su voz. Y al callar su voz podemos dar rienda suelta en nuestra pecaminosidad y poder hacer todo lo que desagrada a Dios. Entonces, Juan dice, y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque se va a arrepentir, va a ser consciente de su pecado y nuevamente estará conectado con Dios. Nuevamente el Espíritu Santo le dirá de una manera que va a resonar de que es un hijo de Dios y que va a luchar todos los días, porque todos los días vamos a luchar, hermanos, hasta que lleguemos hasta la presencia del Padre. Y ahora, hermanos, vamos a ver nuestro punto número 2. Y el punto número 2 es que hay pecado de muerte. El versículo 16, pero el lado B, nos dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pueden surgir algunas preguntas, hermanos, con este versículo, como por ejemplo, ¿hay varios tipos de pecados? ¿Hay pecados que son peores que otros? Porque en primera instancia se podría pensar eso de ahí, ya que al mirar que dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte, se puede pensar en estas cosas. Pero lo cierto es que el pecado es pecado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Se nos dice que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿de qué pecado, de qué muerte nos está hablando este texto? ¿Nos dirá acerca de una muerte física? ¿Acerca de que alguien ha pecado y por eso hay una muerte física? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar algunos casos. Uno de los casos es lo que encontramos en el libro de Hechos con Ananías y Zafira. Ellos pecaron contra el Espíritu Santo y ellos murieron. Dios castigó el pecado con una muerte. Y luego también vemos en 1 Corintios, en el capítulo 11, de los versículos del 27 al 30, cuando se nos habla de acerca de no tomar la cena del Señor de una manera indigna. Que muchos que no habían discernido, es decir, no habían visto el cuerpo de Cristo, habían humillado a su hermano, no habían considerado a su hermano, que también es el cuerpo de Cristo, muchos de ellos habían caído enfermos, se habían debilitado, y dice que también muchos ya duermen. Es decir, Dios había pagado con eso. Hermanos, Dios, en su soberanía, si Él quisiera, podría pagar un pecado con la muerte, porque está en su soberana voluntad. Pero la muerte de que Juan nos está hablando acá, en Primera de Juan, en el capítulo 5, del versículo 16, acerca de este pecado de muerte, nos está hablando, se trata de una muerte espiritual. Pero ¿por qué podemos saber que se trata de una muerte espiritual? Y esto se ha podido observar en todo el contexto de su carta. Hay 3 veces que Juan menciona la muerte, ya que él mismo dijo, por ejemplo, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, que nosotros hemos pasado de muerte a vida, como quien diciendo, antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora en Cristo Jesús podemos tener vida y vida en abundancia. Antes estábamos dominados por el pecado, pero ahora vivimos para Dios, vivimos para agradar a Dios. Hemos pasado de muerte, de una muerte espiritual, a una vida espiritual. Porque ahora podemos ver a Dios, ahora tenemos nuevos deseos, ahora queremos orar, ahora queremos leer la Biblia, ahora queremos agradar a Dios, ahora queremos vivir para Cristo, queremos glorificar a Cristo. Son nuevos afectos de que Dios nos ha dado ahora en esta nueva vida para Él.
Recordemos, hermanos, que Juan escribió con un propósito. Escribió porque había una urgencia de atacar un problema que estaba surgiendo en la iglesia. Y esto era porque los gnósticos o falsos maestros estaban enseñando cosas erróneas en cuanto al pecado, en cuanto a Cristo, en cuanto a su divinidad. Y esto estaba afectando a la iglesia. Los gnósticos estaban entregados a la sensualidad. Ellos no admitían el pecado, no creían que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Estaban negando la divinidad de Cristo, estaban negando la humanidad de Cristo. No amaban a sus hermanos, sino que más bien generaban discordia. Y por ende, estas personas estaban muertos espiritualmente. Lo que ellos estaban haciendo estaba afectando a la iglesia. Esto es el pecado de muerte que nos habla Juan. No amaban a Cristo, no consideraban a Cristo como su Señor y Salvador. No tomaban a Cristo como lo que es Dios, y que fuera de Él no hay salvación. Ellos afirmaban que no había pecado y por ende hacían con su vida lo que les placía y no glorificaban por eso a Dios. A la vez no amaban a sus hermanos, sino que lo odiaban. Los odiaban a sus hermanos. No buscaban el amor. Y a la vez también todo esto estaba afectando a la iglesia. Por eso, hermanos, hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahora todo lo que Juan ha venido diciéndonos, todo lo que Juan ha venido batallando en contra de este pensamiento gnóstico, afirmando a los hermanos y evidenciando cuáles son las manifestaciones de un hombre, de una mujer que ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, de esto se trata esta muerte. Por ello, hermano, Juan nos dice, algo curioso que tenemos que entender es que el texto no dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan no manda que se pida y tampoco prohíbe que oremos por ellos, pero tampoco manda que lo hagamos, ya que la actitud de ellos les está conduciendo, es decir, de estas personas, los está conduciendo a la muerte, por no decir que ya están muertos espiritualmente. Ahora, que no podemos, además, hermanos, algo que tenemos que tener en claro, y por lo que Juan nos dice, es que no tenemos la seguridad de que Dios responderá si oramos por estas personas. Por estas personas que no creen en Cristo, que estuvieron con nosotros, terminaron lejos, aborreciendo a Cristo, no amando a los hermanos, sino que estuvieron afectando a la iglesia. Juan nos dice que no tenemos la seguridad de que Dios va a responder por esto. Pero sí tenemos la seguridad cuando vemos que un hermano ha pecado, que no niega a Cristo, que no deja de amar a su hermano, sino que ha pecado, que ha mentido. Y de ahí el hombre, oramos por él, se arrepiente y vuelve. Y tenemos la seguridad que Dios va a responder por esta oración. Pero por lo otro, tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y para que en su voluntad soberana pueda hacer volver y que pueda traer con bien a esta persona y que pueda conocer nuevamente a Cristo. Hermanos, cuán grave es negar a Jesús, llevar una vida que no agrada a Dios sino al mundo. En otras palabras, alejarse de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10, el versículo 29 dice de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando ocurre esto de alejarse de Dios, de negar de Cristo, de no amar a los hermanos, todo queda en las manos de Dios, de que en su perfecta voluntad pueda tener misericordia y le conceda la gracia de la vida y pueda ver en Cristo a su Salvador, a su Señor, a su Rey, a aquel que lo es todo. Juan nos dice que no nos manda que no oremos, pero podemos orar, hermanos. Podemos orar por aquellos que estuvieron con nosotros y que ahora están lejos, para que Dios tenga misericordia, para que Dios pueda responder y que Él pueda hacer volver a estas personas.
Pero nosotros tenemos la seguridad, la confianza de que si vemos a un hermano pecando, podemos orar por él. Dios le concederá la gracia de poder arrepentirse y nuevamente volver a estar juntos con nosotros alabando al Señor. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos esperanza. El versículo 17 nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan en esta parte exalta, hermanos, la gravedad del pecado. Pecado es pecado, no hay punto medio. Dice: toda injusticia, toda transgresión de la ley es pecado. Si no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos de lo que Dios nos manda en ello, si no seguimos su palabra, entonces, hermanos, estamos pecando. La Biblia es clara ante ello. Si pecamos, entonces nos colocamos en contra de Dios, ya que Dios aborrece el pecado. Pero también se nos dice que podemos arrepentirnos y volver a Dios, confesar nuestros pecados, y Dios nos perdonará y nos va a limpiar de toda maldad. Todos los días pecamos, pero podemos volver a Dios. La esperanza que tiene el creyente es de que en Cristo, que tenemos a nuestro abogado delante del Padre, podemos nuevamente arrepentirnos de nuestro pecado y volver a Dios, volver a Él. Y Él nos va a perdonar. Y una vez que tú y yo le pedimos perdón a Dios, Dios se olvida de ese pecado y volvemos nuevamente a caminar con Él. Nuevamente empezamos en ese proceso. Nuevamente estamos caminando con Él. Tenemos la esperanza, hermanos, ¿de qué? De que hay pecados, de que podemos arrepentirnos y podemos volver a Cristo. Tenemos esa esperanza. Oremos por nuestros hermanos, hermano. Tenemos que darnos cuenta también de la seriedad del pecado y debemos de orar. No sabemos cuántos hermanos están luchando en este día. Cuántos hermanos están luchando contra la pornografía. Cuántas personas o cuántos hermanos están luchando contra la masturbación. ¿Cuántos hermanos están luchando contra la mentira? ¿Cuántos hermanos estarán luchando contra el chisme? ¿Cuántos hermanos estarán luchando con su temperamento? ¿Cuántos hermanos estarán luchando, desobedeciendo a sus padres? ¿Cuántos hermanos estarán luchando con la murmuración? ¿Cuántos hermanos estarán luchando con el robo? ¿Cuántas personas estarán luchando con la cerveza? ¿Cuántas personas estarán luchando contra la marihuana? ¿Cuántas personas estarán luchando contra las drogas? ¿Cuántas personas estarán luchando el día tras día? Y a veces nosotros, en vez de orar por ellos, lo que hacemos es que criticamos, lo que hacemos es que hablamos mal de ellos y no le demostramos el amor que deberíamos de demostrarle. Y a la vez tenemos que ser conscientes de acerca de lo que Juan nos dice. Hay una muerte espiritual, y esa muerte espiritual es no reconocer a Cristo, es no ver en Cristo al Salvador, es deshonrar al Hijo, es negar al Hijo, es no amar a nuestros hermanos. Y esto afecta a la iglesia, y Juan dice que es una muerte espiritual. Pero Dios puede tener misericordia, pero queda en sus manos. Así que te invito a que oremos juntos. Y vamos a orar y pedirle a Dios para que Él nos ayude a poder orar por nuestros hermanos, para que nos ayude a que nosotros podamos ser sensibles también a que otros están luchando al igual que tú y yo todos los días, y que debemos de orar los unos por los otros. Maravilloso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Padre, venimos a pedirte, conforme hoy hemos ido aprendiendo, Señor, en la confianza que tenemos, Señor, de saber que tú nos escuchas y saber que tú respondes a nuestras oraciones. Dios mío, ¿cuántos hijos tuyos están luchando en este momento, Dios, contra el pecado? ¿Cuántos hijos, Señor, tuyos en este tiempo, Dios, están batallando contra un pecado específico? Están batallando, Señor, están cansados, están débiles. Y Padre, perdónanos porque muchas veces no hemos estado orando por ellos, sino que más bien los hemos estado criticando. Hemos estado hablando con otras personas, Señor, acerca del pecado del hermano. Y eso
ha generado discordia, ha generado, Dios, que muchos terminen alejándose. Y perdónanos, Padre, porque no hemos demostrado tu amor de una manera práctica al orar por ellos. Pero ayúdanos, Señor, a poder orar por nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a poder orar por él, para que tú tengas misericordia, Señor, y no solamente por él, también para que otros oren también por nosotros, porque todos los días luchamos, Señor, y tú bien lo sabes. Padre, ten misericordia de aquellas personas que se han alejado de ti, Señor, que han negado a Cristo. Qué terrible, Señor, es caer en manos de un Dios airado. Cuánto castigo, dice, Señor, Hebreos, caerá sobre aquella persona que ha negado, que ha pisoteado al Hijo, Dios. Pero Padre, hay muchos que estuvieron con nosotros. Pero creo que tú tienes el poder, tú tienes, Señor, la misericordia de poder atraerlos a ti si está en tu soberana voluntad. Nos dices, o Juan nos decía, Señor, de que no nos manda que no pidamos. ¿Por qué? Porque no podemos tener la certeza de que tú vayas a responder por estas oraciones. Pero queremos orar por ellos, Señor, porque también ellos necesitan de ti, porque han estado cegados y se han alejado de ti. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que en ti podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de la gracia. Y tú nos perdonas, Señor. Nos perdonas y volvemos nuevamente a caminar contigo. Pero ayúdanos, Señor, también a ser conscientes de la severidad del pecado. Toda injusticia, todo lo que no va conforme a tu palabra, Dios, es pecado. Y tenemos que ser conscientes de ello, Dios. Ayúdanos a ser conscientes de ello. Ayúdanos, Padre bueno. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo todos los días nos diga a nuestro ser de que somos hijos tuyos. Y si pecamos, Dios, ayúdanos y concédenos la gracia de poder arrepentirnos, Señor, y volver a caminar nuevamente contigo. Poder arrodillarnos, poder levantar nuestras manos a ti, Señor, y poder nuevamente estar en paz contigo y poder escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, diciendo de que somos tus hijos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en tu bondad y tu fidelidad podemos seguir avanzando en Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Oremos los unos por los otros. Todos los días luchamos. Todos los días batallamos. Estemos orando los unos por los otros, hermanos, confiando en que Dios nos escucha. Y no solo nos escucha, sino también responde a nuestras oraciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobreabundante en tu vida y bendiga todo lo que tú hagas y emprendas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo.